Libro de Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 8, dice: Y Goliat se paró y gritó a las filas de Israel, diciéndoles: ¿para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escogeos un hombre y que venga contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos vuestros siervos, pero si yo lo venzo y lo mato, entonces seréis nuestros siervos y nos serviréis. De nuevo el filisteo dijo: hoy desafío a las filas de Israel. Dadme un hombre para que luchemos mano a mano. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. Versículo 23 dice: mientras hablaba con ellos, he aquí el campeón, el filisteo de Gat, llamado Goliat, subió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y David las oyó. Cuando todos los hombres de Israel vieron al hombre, huyeron de él y tenían gran temor. Y los hombres de Israel decían: ¿habéis visto a ese hombre que sube? Ciertamente sube para desafiar a Israel. El rey colmará con grandes riquezas al que lo mate, le dará su hija y hará libre en Israel a la casa de su padre. Entonces David habló a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? Y me perdí. ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió según aquella palabra, diciendo: así se hará al hombre que lo mate. Primera de Samuel 17:31, el mismo capítulo, dice: cuando se supieron las palabras que David había hablado, se lo dijeron a Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Amén. Todos conocemos re bien esta historia. El que no la conoce es porque nunca leyó la Biblia, nunca vio una película, nunca fue a la escuela dominical, porque esta es la historia más conocida, creo, de la Biblia a nivel mundial. Todos saben acerca de David y Goliat. Y sabemos bien que David creyó en el Señor, que el Señor lo ayudó, que él venció al gigante, y todas esas cosas las sabemos. Ahora, hay algo que tenemos que tener en cuenta, y es de lo que el Señor nos quiere hablar en esta tarde, y es el por qué David pudo ganar la batalla. Claro que porque el Señor estaba con él, claro que porque él tuvo fe y todas esas cosas, pero la diferencia que hay entre David y el pueblo de Israel, que estaba con todo el ejército y los escuadrones, fue que David solamente necesitó escuchar a Goliat una sola vez para saber qué era lo que tenía que hacer. Ahora, el escuadrón, el ejército de Israel se atemorizó tanto porque hacía 40 días que venían escuchando la misma amenaza. Pero David, con escucharlo una sola vez, sabía quién era que estaba con él, sabía que él lo podía vencer, porque él dijo: ¿quién es este incircunciso para desafiar a los escuadrones del Señor? Cuando alguien decía incircunciso, lo que le estaba diciendo: ¿quién es este que ni siquiera es parte del pueblo, que ni siquiera Dios está con él, que ni siquiera es parte del pacto, que ni siquiera es un escogido de Dios? En otras palabras, ¿quién es este ser inferior que viene a desafiar al ejército de Israel? David sabía bien quién era. David no necesitó escuchar nada más porque sabía quién estaba con él. Entonces fue a Saúl y le dijo: no se desanimen, que yo voy a ir a matarlo. ¿Quién es este tipo? Yo sé quién está conmigo. Y conocemos el resto de la historia: una honda, una piedra a la frente de Goliat, una espada a la cabeza, y se terminó el asunto. Y ya está, no había más Goliat. Incluso dice la palabra que todos los días el ejército de Israel salía y se ponía en orden de batalla y hacían el grito de guerra. No sé cómo sería el grito que hacían, pero dice que todos los días salían, se ponían en orden de batalla y gritaban hasta que venía el filisteo, les decía de vuelta al desafío, y se volvían huyendo con miedo, se iban corriendo solamente de escuchar su voz. Es como que Israel se levantaba y decían: hoy sí, es hoy lo vamos a derrotar. Hasta que salía de vuelta el filisteo y le decía: que venga uno contra mí. Y se terminaba el es hoy. Se terminaba la valentía. Ahora bien, siempre va a ser la diferencia
a quien te detengas a escuchar y cuánto tiempo lo escuches. Siempre va a ser la diferencia en las decisiones que tengas que tomar, en las cosas que tengas que enfrentar, a quién estés escuchando y cuánto tiempo te detengas a escuchar ese consejo. Porque siempre va a haber consejos, siempre va a haber personas que te van a hablar, siempre va a haber buenas intenciones, pero que te lleven a retroceder. El asunto es cuánto tiempo te detengas a escuchar esa voz. Todos conocemos bien cómo terminó todo. Dicen por ahí que el problema con Eva allí en Edén fue el tiempo que se detuvo a hablar con la serpiente. ¿Cuánto tiempo le dedicó a que la serpiente le hable? Y eso fue lo que hizo la diferencia entre la decisión que tomaron después. David escuchó una sola vez al gigante y dijo: ya sé lo que tengo que hacer. No importa si todos los demás tenían miedo. Él no se detuvo a ver cuántos había temerosos en Israel. No se detuvo a ver cómo era el ejército de Israel y por qué estaban asustados. Él dijo: acá hay un incircunciso que está insultando a Jehová. Y yo soy un siervo de Dios. Y se terminó el asunto. David no le importaba nada más que hacer la voluntad de Dios. Obviamente estaba tentado por las lindas cosas que le iba a dar el rey, que al final después no se las dio tampoco. Pero esa es para otra prédica. Ahora, la historia sigue años más tarde en que Saúl intenta matar a David porque se había hecho la idea, Saúl, de que David se quería quedar con el trono, de que David quería matarlo, de que David, porque la gente lo alababa tanto a David. David había ganado tantas batallas que hicieron esa famosa canción que decía: Saúl ha matado a miles y David a sus 10,000. Entonces Saúl se llenó su corazón de envidia, de celos, y se hizo la idea de que David en algún momento le iba a robar el trono. David en algún momento lo iba a sacar del lugar. Ahora, David sabía y había entendido bien qué era lo que tenía que escuchar. David ya había aprendido bien esta lección de que él solamente con escuchar una vez tenía que reaccionar, porque si se quedaba escuchando muchas veces también iba a tener temor. Y sabía también que esta lección la tenía que aprender Saúl. Y dice en 1 Samuel, capítulo 24, versículo 9, tienen una conversación David y Saúl después de todo el tiempo que lo estuvo persiguiendo. Dice: y dijo David a Saúl: ¿por qué escuchas las palabras de los hombres que dicen: mira que David procura tu mal? ¿Por qué escuchás? ¿A quién estás escuchando? Si vos me conocieras, vos y yo pasamos tiempo juntos. Yo era el que tocaba el arpa cuando los espíritus te atormentaban. Yo era el que fui a vos para decirte que iba a derrotar a Goliat para que el pueblo siga siendo libre. Pasamos tiempo juntos, Saúl. ¿Por qué estás escuchando a otras personas que te dicen que yo procuro el mal contra vos? Y sigue diciendo: he aquí, hoy han visto tus ojos que el Señor te ha puesto en mis manos en la cueva en este día. Y algunos me dijeron que te matara, pero mis ojos tuvieron piedad de ti y dije: no extenderé mi mano contra mi rey, porque es el ungido de Dios. David también tenía voces que le hablaban. David estaba escondido en la cueva a donde Saúl se fue. Y la gente le decía: esta es tu oportunidad, David. Acá se termina tu martirio, acá se termina tu persecución. A partir de ahora ya no te van a perseguir más. Ahí lo tenés, el Señor te lo entregó. El Señor lo puso en tu mano para que lo mates. Hoy se termina todo, David. Y David dijo: no, porque yo no voy a tocar al ungido de Dios. Porque Saúl puede ser cualquier cosa. Saúl puede tener un montón de defectos. Saúl puede haberse apartado del Señor, pero él todavía tiene el aceite que Dios le puso. Él todavía es el escogido del Señor. Y hasta que Dios no lo saque del trono, yo no lo voy a sacar. David sabía que había una sola voz que tenía que escuchar, y era la voz del Señor. David sabía bien quién escuchar, y siempre vas a tener personas, como decía hace un rato, que te van a aconsejar con buenas intenciones, porque seguramente los de estas personas que le decían matarlo a Saúl eran buenas intenciones, porque David estaba siendo perseguido hacía muchísimo tiempo. David andaba escondiéndose de ciudad en ciudad. Estaba en ese momento escondido en una cueva. Y la gente le decía: hola, David. Y puede parecer un buen consejo, pero ¿sabe cuál es el consejo que nosotros tenemos que recibir? Porque siempre va a haber personas que te van a aconsejar, pero te van a aconsejar desde su alma.
y desde su corazón, desde su experiencia, de sus buenas o de sus malas experiencias, y van a darte el consejo. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Estar pegados siempre al Espíritu Santo, que ese es el mejor consejo que debemos recibir. ¿Por qué uno tiene malos pensamientos? ¿Por qué uno tiene cosas malas en que pensar? Porque muchas veces nos apartamos del Espíritu Santo. Hablamos muchas veces de que el problema con nosotros es que nos han enseñado a que el Espíritu Santo solamente es para que nos toque, para que lloremos, para que nos caigamos, para hablar en lenguas, para tener un momento de electricidad y re lindo, y gloria al Señor por todo eso que nos hace sentir. Pero el Espíritu Santo está aquí en la tierra para muchísimo más que eso. Es el enviado a ocupar el lugar que Jesús dejó cuando ascendió a los cielos. El que nos guía a toda la verdad. El que nos guía en todo nuestro caminar. David podía haber tenido muchísimos motivos para matar a Saúl. Pero si hay algo en lo que David estaba enfocado, es que ese Saúl era el siervo del Señor y que David mismo, él entendía que estaba para servir, no para perseguir. David sabía que su lugar era poder servir. Fue a matar a Goliat porque sabía que su lugar era el de un servidor, porque había aprendido cuidando las ovejas de su padre. Él sabía que era un servidor. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros muchas veces hemos mal aprendido, a que siempre tenemos que esperar que la gente nos recompense por lo que hacemos. David no esperaba nada de Saúl. No tenía una expectativa de que Saúl lo iba a recompensar, porque Saúl lo quería matar. Pero si Saúl le pedía que lo sirviera, David iba a estar ahí. Porque sabía lo que era el servicio, sabía lo que era el lugar que tenía que ocupar. El problema es que nosotros hacemos cosas para el Señor, pero esperamos recompensas de los hombres. ¿Cuánta gente se va desilusionada de las congregaciones porque hacen un montón de cosas y nunca los reconocieron? Porque esperaban que por lo menos los reconozcan cuando llamen adelante a las personas que trabajaron. A ese justo no lo nombraron nunca, o se les olvidó nombrarlo y se fueron enojados, ofendidos porque no me tuvieron en cuenta. ¿No conoce gente que le ha pasado eso? Porque esperamos que el hombre, que la gente nos recompense algo que es una recompensa del Señor. Si decimos que servimos al Señor, no podemos esperar una recompensa de los hombres. ¿Me va entendiendo hasta ahí? El asunto es que yo todo lo que haga, dice la palabra del Señor, que lo tengo que hacer para Él. Y cuando habla de que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer para el Señor, cuando decimos que vamos a servir al Señor, no hablamos solamente de lo que hacemos en la congregación. Acá claramente todos servimos al Señor, ¿verdad? Ahora, si hay que salir a evangelizar, claramente todos servimos al Señor. Pero no estás pensando que tenés que servir al Señor en tu trabajo. No estás pensando que tenés que servir al Señor en tu casa. No estás pensando que tenés que servir al Señor en tu familia. Mirá lo que dice Colosenses 3:18. Dice: mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Tranquilas, mujeres. Como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Todo se tiene que hacer para el Señor. Todo lo que hagas en tu casa se tiene que hacer para el Señor. Yo tengo que amar a mi esposa y servirle porque lo hago para el Señor. Yo no puedo venir de trabajar y decirle a mi esposa: ¿viste? Estoy trabajando para vos y no me das las gracias. Porque lo estoy haciendo para el Señor. Yo sé que suena tonto quizás, pero ¿sabe cuántos padres hay reclamándole la vida a los hijos? Yo no puedo ir a decirle a mi hijo: me debes la vida, como tuviésemos ganas, pero ellos no me pidieron nacer. Ninguno de los 5. No nos pidieron nacer.
Entonces, yo tengo que hacer mi trabajo de padre porque es lo que tengo que hacer. Tengo que hacer mi trabajo de esposo porque es lo que tengo que hacer. Tengo que hacer mi tarea de pastor porque es lo que tengo que hacer. ¿Sabe que esto le va a servir mucho para el día que a usted le toque liderar o pastorear? Entender que todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor y que no podemos esperar nada de nadie, porque nuestra recompensa viene del Señor. Entonces no es para que uno diga, bueno, yo no espero nada de nadie, no confío en nadie, yo sé quién soy para ponerse en un grado de superioridad. No es para eso, sino para entender que todo servicio tiene que ver con el Señor. Así no tenemos que andar reclamándoles nada a nadie. Jesús mismo dijo, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, vino a servir. Y vino a enseñarnos que nosotros estamos para servir. Cuando hagas algo, tenés que decir, siervo inútil soy, porque hice lo que tenía que hacer. Y no es para que te sientas menos, sino para entender que a quien estás sirviendo es al Señor. Y cada uno tiene que hacer lo que le corresponde. No por esperar una recompensa humana, porque muchas veces la recompensa no va a venir. Y si te sacas esa carga del corazón, vas a vivir con muchísima más tranquilidad, vas a vivir menos frustrado, y el día que te toque pastorear lo vas a entender. ¿Sabes por qué? Porque como pastor siempre te va a tocar servir a la gente. Y mientras que esté todo bien, vas a ser el mejor del mundo. Ahora, cuando digas algo que no les gustó, se van a ir y la culpa va a ser tuya. Va a pasar. Son gajes del oficio. Te va a tocar. Y no lo digo para que digan, ay, pobre el pastor, cómo lo tratan. No, porque te va a pasar. A Jesús le pasó. Y le pasa hasta el día de hoy. ¿Cuánta gente se enoja con Dios porque Dios no responde de la manera que esperan? Al día de hoy le pasa al Señor, mire si no nos va a pasar a nosotros. Y Dios nos dio la vida, nos dio todo. Y nos espera una vida gloriosa con Él después. Amén. No podemos reclamar nada. Estamos para servir. David no esperaba vengarse de Saúl y fue honrado por Dios. Saúl mismo, en esa última charla que tuvo, reconozco que Dios te va a poner como rey, le dijo. Reconozco que sos más justo que yo, porque yo buscaba matarte por lo que me habían dicho. Y vos guardaste mi vida. Vos me perdonaste, me dejaste vivir. Hijo mío, le dijo en esa última conversación. ¿Sabe dónde está el problema? En la manera en la que nosotros hemos sido formados. Porque muchas veces somos formados por corazones que están lastimados. Hay personas, parte de la iglesia de Cristo, que siempre están dolidas porque alguien no los reconoce, porque han sido formados de esa manera. Porque han escuchado a personas. ¿Cuánta gente se va de las congregaciones por lo que otro le dice? Nos ha pasado en este lugar. Personas que estaba todo bien, pero mantuvieron una charla más larga con otra persona que estaba enojada y se terminaron yendo por las dudas. Y les mandás mensajes y no te contestan más. Y después dicen, y me fui y nadie me mandó mensaje, porque claro, como me fui de la iglesia ya, soy una mundana, soy un mundano, nadie me quiere escribir, y la realidad es que no te contestaban. Aparte, los dos tenemos el número del otro, ¿verdad? Al margen de eso. Pero gente que muchas veces fue mal formada en su corazón, de tener que esperar cosas de la gente en lugar de esperar lo que Dios tiene para nosotros. El problema está en cómo fuimos formados. Porque ¿sabes qué? La iglesia muchas veces te forma de una manera, te forma un pensamiento, te forma una manera de reaccionar. Pero nosotros no tenemos que ser formados, tenemos que ser transformados. Porque el hombre te forma, pero Dios te transforma. Cuando dice la palabra del Señor que somos transformados de gloria en gloria, la palabra original dice que somos transfigurados. Transfigurados quiere decir que volvemos a la imagen original. Por eso cuando Jesús se transfigura en el monte, muestra su verdadera forma. Muestra cómo realmente es.
Por eso ellos pueden ver sus vestiduras blancas resplandecientes, porque Él estaba mostrando su verdadera forma. Y dice la palabra que nosotros somos transfigurados. Vamos a nuestra verdadera forma, a lo que nosotros somos, a lo que realmente Dios hizo de nosotros. Por eso necesitamos ser transformados a la imagen de Cristo y que comprendamos que todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. El asunto es qué es lo que estamos escuchando. ¿Cuál es la voz que nos está hablando? ¿Sabe por qué Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos allá en Edén? Porque comieron del fruto que no tenían que comer. Entonces muchas veces nosotros comemos del fruto de nuestra propia visión y empezamos a mirar nuestra desnudez, una que el Señor ya cubrió. ¿Cuántas cosas Dios te manda a hacer y no te sentís capaz de hacerlo? ¿Cuántas cosas Dios te dice, tenés que ir y hacer esto? Y vos decís, sí, Señor, amén, voy a ir. Y cuando te encontrás en la situación empezás a tener miedo, empezás a dudar, no sé si voy a poder. Cuando Dios dijo, tenés que ir a Uruguay a abrir una congregación a aquel lugar. Amén, Señor, sí, aleluya, vamos. Y después empecé a pensar, ¿y si no tengo tanta unción? ¿Y si no predico tan bien? ¿Y si no le caigo bien a la gente? ¿Y si no soy tan espiritual? Pensamientos tontos quizás cuando alguien lo escucha así. ¿Y si no estoy a la altura con lo que Dios quiere manifestar? Empecé a comer del fruto de mi propia visión y empecé a mirar mi desnudez. Empecé a mirar mis faltas. Empecé a mirar en qué cosas era incapaz. Y dejé de mirar lo que Dios decía de mí. Dejé de escuchar lo que Dios decía. Y le di demasiado tiempo a lo que Dios estaba, a lo que el mundo, a lo que el infierno estaba queriendo hablar de mí. No, pero mira si no te sale. No, pero mira si no podés. Mira si fracasás y te tenés que volver. ¿Qué van a decir los hermanos si te ven volver a Buenos Aires? Fracasado. ¿Y de qué vas a vivir? Etcétera, etcétera, etcétera. Escuchamos la voz equivocada porque no nos detenemos a escuchar al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. ¿Sabe que dentro de nosotros hay muchas verdades que el cielo habló? Dentro de cada uno de nosotros hay muchas verdades que fueron soltadas sobre nosotros a través de la palabra del Señor, a través de una palabra profética, a través de un mensaje, a través de una prédica, a través de algo que el Señor soltó, y esas verdades están adentro nuestro y muchas veces escondidas. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y que la verdad nos iba a hacer libre, pero una verdad que yo no conozco no me puede liberar. Una verdad que no busco, una verdad que escondo no me puede liberar. Entonces, ¿cuál es la verdad? Lo que Dios dijo acerca de vos, pero que vos estás escuchando. ¿Por qué no escuchamos la voz del Espíritu Santo de Dios? Porque muchas veces nuestras oraciones menguan. Porque muchas veces vamos al Señor con una oración de desahogo y no nos permitimos el momento de que Él nos hable. Porque muchas veces vamos al Señor con una oración de petición y después de que terminamos de pedirle, no nos quedamos a esperar a ver qué es lo que nos quiere decir, qué nos quiere hablar, qué nos quiere contar. Porque nos formaron de esa manera. Nos dijeron que a Dios hay que ir a pedirle. Pedirle al Señor, pedirle al Señor, pedirle al Señor. Y está bien pedirle al Señor. Pero mejor es charlar con el Señor. Mejor es pasar tiempo con el Señor. Mejor es poder tener esa intimidad con el Padre. ¿Por qué no escuchamos la voz del Espíritu Santo? Porque nos enfocamos en el mundo y ya no en Dios. El infierno viene con malos pensamientos. El infierno viene con deseos de pecado. El infierno viene y se mete en tus pensamientos, se mete en tu oído, se mete en tus sueños, se mete en todos lados cuando vos dejas de escuchar la voz del Espíritu de Dios. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. No para que nos sacuda y para que hablemos en lenguas, sino para que podamos ser libres. Para que podamos escuchar cuando Él nos susurra al oído.
para que podamos escuchar cuando Él nos dice: te estás saliendo del diseño. Te estás corriendo del lugar a donde yo te marqué, te estás corriendo del camino. Y correrse del camino no tiene que ver con dejar de congregarse solamente. Correrse del camino tiene que ver con moverse del diseño de Dios. Cuando uno camina en injusticia, por más que se congregue todos los domingos, está fuera del camino. Está fuera del diseño de Dios. Cuando uno no obedece la voz de Dios, que Dios nos mandó a hacer algo, estamos fuera del camino. Estamos caminando por un lugar que nos marcamos nosotros mismos y ahí es donde nos empezamos a golpear. El asunto es que hoy el Señor quiere que escuchemos su voz y que dejemos de escuchar la voz de Goliat. Esa voz que venimos escuchando hace muchísimos días ya. La voz del desánimo, la voz del fracaso. La voz que nos lleva a volver atrás. La voz que te dice que no podés. La voz que te dice: ¿viste que no te iba a salir? ¿Viste que sos débil? Esa es la voz de Goliat. Pero ¿qué dijo el Señor? Goliat está vencido, ya está muerto. El infierno está vencido. El infierno está condenado. Pero si yo escucho la voz del infierno, voy a estar tan condenado como ellos. ¿Sabe que era Goliat? Un fanfarrón. ¿Se dice fanfarrón acá en Uruguay? Eso era Goliat. Un hablador, un charlatán. Alguien que se creía demasiado. Y un muchacho con una onda y una piedra le terminó la fanfarronería. Tenía una malla de metal que pesaba 60 kilos casi. Él medía cerca de 3 metros. La punta de la lanza pesaba otros 7 kilos más o menos. Así habrá sido la piedra. Para mostrarte el Señor que solamente lo necesitas a Él. Que no necesitas un título de teología para servir al Señor. No digo que esté mal estudiar, está perfecto. Si quieren estudiar, estudien. Necesitas creerle al Señor nada más. No necesitas la credencial de evangelista dada por qué sé yo quién para salir a predicarle a la gente. Necesitas creerle al Señor. No necesitas saberte la Biblia de memoria para salir a predicar. Necesitas escuchar al Señor. No necesitas que te hayan ungido con aceite de oliva traído de Israel para orar por un enfermo. Necesitas creerle al Señor. Entonces, ¿qué voz estás escuchando que no te permite avanzar y hacer la obra de Dios? ¿Qué voz estamos escuchando que no nos permite dar el paso? Que decimos: hoy sí, este es mi día, hoy me levanto con este mensaje ya. El lunes rompo todo. Y llega el lunes y como Kiko: sí voy. Como el Chavo era lo que Kiko. Sí voy. Sí obedezco, Señor. Mañana martes, sin falta. Bueno, justo el martes estoy cansado, así que el miércoles. Y pasan los días y seguimos escuchando la voz del desánimo, la voz de las excusas, la voz de la mentira, que mete pensamientos que no tiene que meter. Seguimos escuchando la voz que viene a decirte que sos inútil, que viene a decirte que no tenés la capacidad, que viene a decirte que no te va a salir, cuando Dios dijo: hey, yo te puse el poder. Estoy en tu corazón, mi Espíritu Santo está dentro tuyo, tenés poder. No necesitas nada más. Necesitas aprender a escucharme. Necesitas aprender a pasar tiempo conmigo. Necesitas aprender a meterte conmigo. Y eso va a hacer toda la diferencia. David no tenía experiencia en batalla. No tenía experiencia ni entrenamiento militar para pelear con Goliat. Pero había peleado con osos y leones. Había cuidado ovejas. Había obedecido. Sabía servir. Sabía escuchar. Y sabía quién era su Dios.
Y eso le bastó para que Dios lo ponga y lo honre y lo ponga en el lugar que todos conocemos hoy. Ponete de pie en esta tarde. Cerra tus ojos allá donde estás. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por lo que tú nos has hablado, Señor, en esta tarde. Dios mío, reconocemos en esta hora que mucho tiempo hemos escuchado esa voz que viene a desanimarnos, Señor. Que por mucho tiempo hemos escuchado esa voz que nos habla mal de nosotros mismos. Que mucho tiempo, Señor, hemos visto nuestra incapacidad. Hemos visto nuestra desnudez, Señor, por comer del fruto de nuestra propia visión. Por pensar que nosotros somos por lo que nosotros vemos de nosotros y no vemos lo que tú has dicho, Señor. No podemos vernos con tus ojos. Señor, por eso queremos orar en esta tarde, para que toda voz, Señor, del infierno que venga a atemorizarnos, que venga, Señor, a amedrentarnos, que venga a mentirnos, que venga a querer mostrarse desafiante, Señor, para hacernos dar temor, sea silenciada en el nombre de Jesús, y que podamos aprender a escuchar tu voz, para que cuando una vez el infierno quiera hablar, le digamos: cállate, porque yo sé quién es mi Dios. Enmudecete, porque yo sé quién es mi Dios. No me hables más, porque yo sé lo que Dios dijo acerca de mí y sé quién soy en Él. No voy a escuchar más la voz de Goliat. No voy a escuchar más la voz del gigante. No voy a escuchar más la voz que viene a oprimirme. Voy a escuchar la voz del Dios Altísimo, que sabe quién soy, porque Él fue el que me creó. Él fue el que me dio vida. Él fue el que me formó allí en los cielos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y ten este momento con el Señor. Cerrá tus ojos ahí, levantá tus manos y decirle: Señor, perdóname por haber prestado atención a una voz que no tenía que escuchar. Quiero escuchar tu voz, Señor. Quiero escuchar tu voz, Señor. Yo quiero escuchar tu voz. No quiero seguir escuchando al infierno. No quiero seguir escuchando esas voces mentirosas. Quiero escucharte a vos, Espíritu Santo de Dios.